Durante una década, la familia Solís visitó religiosamente la tumba 247C del Panteón Jardín en Guadalajara cada domingo después de misa. Llevaban flores frescas, limpiaban la lápida de mármol gris y rezaban por el descanso eterno de Roberto Solís Mendoza, esposo y padre que supuestamente había muerto en un accidente automovilístico en la carretera a Tepic. Pero el 15 de marzo del año pasado, un sobre Manila llegó por correo certificado a su domicilio en la colonia americana. Dentro había un documento del servicio médico forense que le heló la sangre. Análisis de ADN realizados durante una investigación rutinaria revelaban que el cuerpo enterrado bajo el nombre de Roberto no era él. Durante 10 años habían llorado, rezado y llevado ofrendas al cadáver de un completo desconocido. Lo que descubrieron después los sumergió en una pesadilla burocrática y existencial de la que aún no logran despertar. Porque cuando solicitaron la exhumación oficial para identificar correctamente al cuerpo, se encontraron con que la tumba donde realmente debió ser sepultado, Roberto, había sido reasignada 3 años atrás. Y lo más perturbador, las autoridades nunca pudieron determinar quién era realmente el hombre que descansaba en esa tumba marcada con el nombre equivocado, ni qué había sucedido con el verdadero Roberto Solís. Si esta historia te está perturbando tanto como a nosotros investigarla, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde qué parte de México o el mundo nos estás viendo. Queremos saber quiénes son los valientes que se atreven a escuchar estas historias. Todo comenzó con un simple trámite administrativo. Patricia Solís, la hija mayor de Roberto, necesitaba un certificado de defunción actualizado para finalizar asuntos de herencia familiar. Era un miércoles por la tarde cuando llegó a las oficinas del Servicio Médico Forense en la colonia Independencia, un edificio de concreto gris con ventanas sucias que dejaban pasar apenas luz natural. El olor a desinfectante y humedad le provocó náuseas instantáneas mientras esperaba su turno en una fila interminable. «Siguiente», gruñó una empleada desde su escritorio atestado de carpetas amarillentas. Patricia se acercó con su sobre de documentos. La mujer, de unos 50 años con lentes de aumento colgando de una cadena, tomó los papeles sin levantar la vista. Certificado de defunción de Roberto Solís Mendoza, fallecido el 22 de agosto de 2015. Dijo Patricia con voz calmada, aunque sus manos temblaban ligeramente. El tecleo monótono del teclado llenó el silencio durante varios minutos. Luego se detuvo. La empleada frunció el ceño, ajustó sus lentes y se inclinó hacia la pantalla de su computadora. ¿Número de expediente? SMF 2015-08-247. Más tecleo. Un clic del mouse. Silencio. La mujer levantó la vista por primera vez, estudiando el rostro de Patricia con una expresión indescifrable. «Espere aquí un momento», dijo abruptamente, levantándose y desapareciendo por una puerta lateral. Patricia sintió una punzada de ansiedad en el estómago. El murmullo de otras personas en trámites, el zumbido de los ventiladores de techo, el crujido de papeles, todo se amplificó en su percepción mientras esperaba. 15 minutos después, la empleada regresó acompañada de un hombre corpulento con camisa blanca arremangada. «Señorita Solís, soy el licenciado Ramírez, supervisor del área de registros», se presentó sin ofrecer la mano. «Necesito que me acompañe a mi oficina, por favor». El corazón de Patricia comenzó a latir descontroladamente. El camino por el pasillo olía a café rancio y papel viejo. La oficina del licenciado era pequeña, con una ventana que daba a un patio interno donde se estacionaban vehículos oficiales. Él cerró la puerta con un suave clic que resonó como un disparo. «Siéntese, por favor», indicó señalando una silla de plástico frente a su escritorio.
Hay una situación que debo informarle. Patricia se sentó, aferrando su bolsa contra el pecho como escudo. Ramírez abrió una carpeta café con etiquetas de colores pegadas en los bordes. El roce del papel al abrirse pareció interminable. En enero de este año, el Servicio Médico Forense implementó un programa de auditoría retroactiva. Comenzó con voz profesional pero incómoda. Estamos revisando casos antiguos, cruzando información con bases de datos actualizadas. Como parte de este proceso, se realizaron análisis de ADN en restos conservados de casos sin resolver o con documentación incompleta. Patricia notó que sus manos temblaban visiblemente ahora. El licenciado tomó aire antes de continuar. El expediente SMF 2015-08-247 corresponde al cuerpo identificado y entregado a su familia como Roberto Solís Mendoza en agosto de 2015. Sin embargo, hizo una pausa que se sintió eterna. Los análisis de ADN realizados hace 2 meses indican que ese cuerpo no pertenece a su padre. El mundo de Patricia se detuvo. El zumbido del aire acondicionado se volvió ensordecedor. Las palabras del licenciado continuaron llegando distorsionadas, como si estuviera bajo el agua. ¿Cómo? ¿Qué está diciendo? Logró articular finalmente. Hubo un error durante el proceso de identificación en 2015. El cuerpo entregado a su familia no es el de Roberto Solís Mendoza. Patricia sintió que las paredes se cerraban sobre ella. Durante 10 años había visitado esa tumba, había llorado sobre esa lápida. Había llevado a sus hijos a despedirse de su abuelo. Había celebrado el Día de Muertos, decorando ese espacio con cempasúchiles y pan de muerto. Todo había sido una mentira. Entonces, ¿dónde está mi padre?, preguntó con voz quebrada. ¿De quién es el cuerpo que enterramos? Ramírez cerró la carpeta lentamente. El sonido del papel contra papel resonó como huesos rompiéndose. Esa es la razón por la que necesitaba hablar con usted personalmente. No lo sabemos. No hemos podido identificar al cuerpo que está en la tumba 247C. Y respecto a su padre, no hay registro de dónde fue realmente sepultado. La habitación comenzó a girar. Patricia se aferró al borde del escritorio, sus nudillos blanqueándose por la presión. El tic-tac de un reloj de pared marcaba segundos que se sentían como horas. ¿Cómo es posible?, susurró. Ustedes nos llamaron. Nos dijeron que era él. Firmamos papeles. Hubo un funeral. Entiendo su angustia, señorita Solís. Créame que estamos investigando exhaustivamente. En agosto de 2015 hubo un accidente masivo en la carretera a Tepic. Múltiples víctimas llegaron al mismo tiempo. Fue un caos. Aparentemente hubo una confusión con las etiquetas de identificación en el área de morgue, explicó Ramírez, su profesionalismo comenzando a resquebrajarse. Su familia identificó el cuerpo visualmente, pero las condiciones del accidente. Los rostros estaban severamente dañados. La identificación se basó en efectos personales encontrados en el lugar. Patricia recordó ese día horrible. Su madre, destrozada, había identificado una cartera con los documentos de Roberto entre los restos del vehículo. El cuerpo estaba cubierto parcialmente, con vendajes en el rostro debido a las quemaduras. Nunca llegaron a ver claramente sus facciones. Confiaron en lo que les dijeron las autoridades. Necesitamos exhumar el cuerpo, declaró Patricia, secándose lágrimas que no recordaba haber derramado. Necesitamos saber quién es realmente. Encontrar a mi padre. Ramírez asintió lentamente, pero algo en su expresión hizo que el estómago de Patricia se hundiera aún más. Ya iniciamos el proceso. Pero hay otra complicación. Patricia cerró los ojos, preparándose para el siguiente golpe. El aire acondicionado tosió y se detuvo momentáneamente, dejando un silencio opresivo. Durante estos 10 años,
El Panteón Jardín ha estado operando bajo nuevas regulaciones. Las tumbas perpetuas quedaron limitadas. En 2022, la tumba que hipotéticamente correspondía al registro original de su padre fue reasignada a otra familia. Hay otro cuerpo allí ahora. La revelación cayó sobre Patricia como toneladas de tierra. Su padre, si es que realmente había muerto en ese accidente, había desaparecido 2 veces. Primero fue reemplazado por un extraño, luego su lugar de descanso verdadero fue ocupado por otra persona, y el desconocido en la tumba 247C seguía sin nombre, sin familia, sin identidad. Esa noche, Patricia reunió a su familia en la sala de la casa familiar en la colonia americana. Su madre, Lucía, ahora de 72 años, se sentó en el sillón donde solía esperar a Roberto cada tarde. Sus hermanos menores, Javier y Mónica, llegaron con expresiones de confusión y preocupación. El sonido de las cigarras afuera contrastaba brutalmente con el silencio tenso del interior. Patricia explicó todo con voz temblorosa, mientras el reloj de pared que Roberto había regalado a Lucía en su aniversario de bodas marcaba cada segundo con un tic-tac inexorable. Lucía no lloró. Simplemente se quedó mirando la fotografía de Roberto en la repisa, tomada en Mazatlán durante sus últimas vacaciones juntos. El vidrio del marco reflejaba la luz de la lámpara, creando destellos que parecían ojos parpadeando. «Entonces no sé dónde está tu padre», dijo finalmente Lucía, su voz plana, vacía. «No lo supe hace 10 años. No lo sé ahora». «Mamá», comenzó Mónica, pero Lucía levantó una mano para silenciarla. «Durante 10 años hablé con un extraño. Le conté mis días, le pedí guía, le reclamé por dejarnos», continuó Lucía, cada palabra cargada de un dolor nuevo y antiguo a la vez. ¿Quién era ese hombre? ¿Tenía familia buscándolo también? Javier, el más pragmático, tomó su teléfono y comenzó a buscar información sobre el Panteón Jardín, la regulación de tumbas, derechos de exhumación. El resplandor de la pantalla iluminaba su rostro con tonos azulados, mientras el resto de la familia permanecía en una penumbra amarillenta de las lámparas viejas. «Podemos contratar un abogado», sugirió. «Demandar al servicio médico forense por negligencia. Exigir que identifiquen al cuerpo y encuentren a papá». Pero todos sabían que después de 10 años, las posibilidades eran escasas. Los registros se perdían, la memoria se desvanecía, los testigos desaparecían o morían. El sonido distante de una sirena atravesó la noche, un recordatorio de que la vida continuaba afuera mientras ellos se sumergían en este laberinto kafkiano. Los siguientes meses fueron una batalla contra la burocracia mexicana, ese monstruo de múltiples cabezas que devora tiempo, dinero y esperanza. Patricia, quien había dejado su trabajo como administradora en una escuela privada, se convirtió en detective involuntaria de su propia familia. Sus días consistían en visitar oficinas gubernamentales que olían a moho y desesperanza, esperar en filas interminables bajo el sol inclemente, llenar formularios redundantes con letra cada vez más temblorosa. El abogado que contrataron, licenciado Ernesto Vega, era un hombre de 60 años con experiencia en casos forenses. En su oficina atestada de libros de derecho y expedientes amarillentos en el centro de Guadalajara, les explicó la magnitud del problema mientras afuera el tráfico de la tarde rugía como una bestia insaciable. «El servicio médico forense reconoce el error», dijo Vega, hojeando documentos con dedos manchados de tinta. «Pero no hay base de datos completa de los cuerpos procesados en agosto de 2015. Algunos registros fueron digitalizados, otros permanecen en papel. Hay documentos perdidos, fotografías extraviadas. Es un desastre administrativo».
Patricia golpeó el escritorio con frustración, haciendo temblar un vaso con lápices. ¿Cómo es posible que pierdan personas? Son seres humanos, no paquetes de correo. Tiene razón, admitió Vega con cansancio. Pero así funciona el sistema, o disfunciona más bien. El proceso de exhumación oficial tomó 4 meses. 4 meses de papeleo, firmas, autorizaciones, permisos. 4 meses durante los cuales Patricia visitó la tumba 247C cada semana, mirando la lápida con el nombre de su padre y sintiendo una mezcla de dolor y extrañeza. ¿Quién yacía realmente bajo esa tierra removida por raíces de jacarandás? Ese hombre tenía hijos que lo buscaban, una esposa que nunca supo qué le había pasado. La exhumación se realizó en un martes gris de noviembre. El cielo estaba cubierto de nubes bajas que amenazaban lluvia, pero nunca descargaban, manteniendo el aire pesado y eléctrico. Patricia, Javier y el licenciado Vega llegaron al Panteón Jardín a las 7 de la mañana. El lugar estaba en silencio, excepto por el canto de las urracas y el crujido de la grava bajo sus pies. El equipo forense ya estaba preparado. Hombres con overoles blancos y mascarillas, herramientas metálicas que brillaban con el rocío de la madrugada. El administrador del panteón, un hombre delgado con bigote ralo llamado señor Carranza, guiaba el procedimiento con expresión sombría. Es la primera vez en mis 20 años aquí que exhumamos un cuerpo por identidad incorrecta, comentó mientras los trabajadores comenzaban a remover la tierra. Generalmente es por traslados familiares o investigaciones criminales. El sonido de las palas penetrando la tierra húmeda era hipnótico y nauseabundo. Cada golpe resonaba en el estómago de Patricia. El olor a tierra mojada se mezcló pronto con algo más antiguo, más pesado. Javier tuvo que alejarse cuando alcanzaron el nivel del ataúd. El chirrido del metal oxidado al abrir la caja resonó entre las tumbas cercanas, despertando ecos que no deberían existir. Patricia no miró directamente el contenido. No podía. Vio solo de reojo la forma envuelta en tela deteriorada. Los restos que habían creído eran de su padre durante una década. Los técnicos forenses trabajaron con eficiencia clínica, tomando muestras, fotografías, haciendo anotaciones en tabletas digitales. El clic de las cámaras sonaba como huesos quebrándose. Tomaremos muestras óseas para análisis completo de ADN, explicó la perita forense, una mujer joven con expresión profesional pero compasiva. Las compararemos con bases de datos de personas desaparecidas. Puede tomar de 3 a 6 meses obtener resultados. ¿Y mi padre?, preguntó Patricia con voz hueca. ¿Cómo lo encontramos? La perita intercambió miradas con el licenciado Vega antes de responder. Revisaremos todos los registros de cuerpos no reclamados o identificados incorrectamente en esa fecha. Pero después de 10 años, dejó la frase sin terminar. El silencio completándola con verdades dolorosas. Mientras el equipo terminaba su trabajo, Patricia caminó entre las tumbas cercanas. La 247A pertenecía a una niña de 5 años. La 247B a un hombre de 83. La 247D estaba vacía, esperando su próximo ocupante. Todas esas vidas reducidas a números, fechas grabadas en piedra, flores marchitas en floreros de plástico. El viento movía las hojas secas con un susurro que sonaba como voces susurrando secretos. Si has llegado hasta aquí en esta historia, muchas gracias por tu tiempo. Si te está impactando tanto como a nosotros, compártela con alguien que también disfrute de estos relatos que nos hacen cuestionar la realidad que creemos conocer. Regresó a donde estaban terminando de sellar nuevamente la tumba. El ataúd había sido extraído temporalmente para análisis completo antes de ser devuelto.
Patricia sintió una obligación extraña, casi morbosa, de despedirse del desconocido. «Quien quiera que seas», susurró mirando el hueco en la tierra, «te prometo que intentaremos devolverte tu nombre». 3 meses después, en febrero, llegaron los resultados del análisis de ADN. Patricia los recibió en la oficina del licenciado Vega junto a toda su familia. El sobre oficial del Servicio Médico Forense temblaba en sus manos mientras rompía el sello. El sonido del papel rasgándose pareció llenar toda la habitación. Leyó en silencio primero, sus ojos moviéndose rápidamente sobre las palabras técnicas. Luego levantó la vista hacia su familia con expresión devastada. «No hay coincidencias», anunció con voz quebrada. «El ADN no corresponde a ninguna persona reportada como desaparecida en las bases de datos estatales o federales». Mónica dejó escapar un sollozo. Javier golpeó la pared con frustración. Lucía simplemente cerró los ojos, como si llevara esperando esta noticia durante 10 años. «¿Qué significa eso?», preguntó Javier. «¿Nadie reportó su desaparición? ¿O fue reportado en otro estado sin que la información se compartiera correctamente?», explicó Vega. «¿O su familia nunca hizo un reporte formal? ¿O no tenía familia?». Patricia sintió una tristeza abismal por ese hombre sin nombre. Alguien había muerto creyendo que iba a Tepic. Había sido confundido con otra persona, enterrado bajo un nombre ajeno, llorado por una familia que no era suya. Y su verdadera identidad permanecía perdida en el laberinto burocrático de un sistema que fallaba incluso en la muerte. «¿Y mi padre?», preguntó Lucía directamente a Vega. «¿Revisaron los otros cuerpos?». Vega hojeó más documentos con lentitud deliberada, el roce del papel como alas de polillas contra vidrio. El Servicio Médico Forense revisó todos los registros de agosto de 2015. Había 23 cuerpos de hombres aproximadamente de la edad de Roberto. 18 fueron identificados y entregados a familias. 4 permanecen como no identificados y están en fosa común del Panteón Municipal de Tonalá. Hizo una pausa que heló la sangre de todos. 1 fue cremado por solicitud de otra familia que aparentemente también recibió el cuerpo equivocado, pero nunca lo reportó. La habitación se llenó de un silencio sepulcral. Las implicaciones eran devastadoras. Si Roberto había sido cremado por error, nunca podrían confirmarlo. Si estaba en fosa común, sin identificación, sería casi imposible diferenciarlo después de una década. El tic-tac del reloj de pared sonaba como martillazos en clavos de ataúd. «Pueden autorizar exhumaciones de los cuerpos en fosa común», continuó Vega, «realizar análisis de ADN comparativo, pero el proceso es largo, costoso, y las posibilidades de éxito son limitadas». Patricia miró a su madre. Lucía había envejecido 10 años en estos meses. Su rostro mostraba una resignación que rompía el corazón. «Háganlo», dijo Lucía finalmente. «No importa cuánto tiempo tome. Necesito saber». El proceso de exhumar y analizar los 4 cuerpos no identificados tomó otros 8 meses. 8 meses de espera angustiosa, de llamadas telefónicas que helaban la sangre, de resultados que llegaban de uno en uno como gotas de tortura china. El primero no coincidía, el segundo tampoco, el tercero negativo, el cuarto y último. Patricia recibió la llamada mientras estaba en el mercado de abastos comprando verduras para la comida. El teléfono vibró en su bolsillo con la identificación del licenciado Vega. Sus manos temblaron tanto que casi deja caer las calabazas que estaba pesando. «¿Sí?» «Patricia, lo siento mucho. El cuarto análisis también es negativo. Ninguno de los cuerpos corresponde al ADN de su familia». Patricia dejó caer la bolsa. Las calabazas rodaron por el piso de concreto con golpes sordos que sonaban como corazones deteniéndose.
La vendedora la miró con preocupación mientras ella se apoyaba contra el puesto, incapaz de mantenerse en pie. «Entonces, ¿qué hacemos ahora?», logró preguntar. «Hay una posibilidad más. El cuerpo cremado. La familia que lo recibió se llama Torres, de Zapopan. Estoy intentando contactarlos, pero se mudaron hace años. Si logramos encontrarlos y acceden a compartir información, tal vez las cenizas conservadas en el crematorio puedan analizarse». Pero Patricia ya sabía, en algún lugar profundo de su ser, que esa búsqueda también sería inútil. Era como si Roberto Solís Mendoza hubiera sido borrado de la existencia, reemplazado por un fantasma sin identidad, perdido en un sistema que había fallado de todas las formas posibles. Pasaron otros 4 meses intentando localizar a la familia Torres. Cuando finalmente lo lograron, a través de un primo lejano en Colima, la noticia fue el golpe final. Las cenizas habían sido esparcidas en el Pacífico durante una ceremonia privada en 2018. No había manera de recuperarlas. No había manera de confirmar nada. Patricia visitó la tumba 247C una última vez en un día de noviembre idéntico a aquel de la exhumación, exactamente un año después. El cielo estaba igualmente gris, las nubes igualmente bajas, el aire igualmente pesado. El cuerpo del desconocido había sido devuelto después de todos los análisis, sepultado nuevamente bajo la lápida que aún llevaba el nombre de Roberto Solís Mendoza. Se arrodilló frente a la tumba, pasando sus dedos sobre las letras grabadas. Su padre no estaba allí, nunca había estado, pero el hombre que sí ocupaba ese espacio merecía ser recordado. Merecía que alguien supiera que había existido. «No sé quién eres», susurró Patricia, su voz quebrándose. «No sé si tenías familia, si alguien te lloró, si alguien sigue buscándote, pero yo sé que estás aquí, y no estás olvidado». Colocó flores frescas en el florero, cempasúchiles naranjas brillantes que contrastaban con el gris del día. No por Roberto, sino por el desconocido cuyo nombre nunca conocería. Cuando se levantó para irse, notó algo extraño. En la tumba 247E, recién ocupada hacía 2 meses, había una ofrenda de Día de Muertos todavía parcialmente intacta. La fotografía en el marco mostraba a un hombre de unos 50 años con sonrisa amable, y grabado en la lápida nueva, José Torres Ramírez, 1965-2015. El corazón de Patricia se detuvo. Torres, la misma familia que había recibido cenizas cremadas. ¿Era posible? ¿Podría ese ser? Pero cuando verificó las fechas, la esperanza murió. José Torres había muerto en septiembre de 2015, un mes después del accidente de Tepic. No podía ser Roberto. Era solo otra coincidencia en un universo lleno de coincidencias crueles. Patricia salió del panteón con pasos lentos, el crujido de la grava bajo sus pies sonando como huesos pulverizándose. El viento movía las hojas secas entre las tumbas, creando remolinos que parecían formas humanas danzando. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de rojos y naranjas que parecían fuego. Su madre había decidido finalmente aceptar que Roberto estaba perdido para siempre. No en el sentido de muerto, eso lo habían aceptado hace 10 años, sino perdido de una manera más profunda, más existencial, sin tumba conocida, sin lugar para llorar, sin certeza de ningún tipo. Era un duelo sin cierre, una herida que nunca podría sanar completamente. Pero habían decidido algo como familia. En el aniversario de la muerte oficial de Roberto cada año, visitarían la tumba 247C. No para engañarse pensando que Roberto estaba allí, sino para honrar al desconocido que accidentalmente había ocupado su lugar. Para recordar que cada cuerpo sin nombre había sido una persona con vida, con amores, con sueños.
para no permitir que el sistema burocrático borrara completamente a los seres humanos que fallaba en proteger, incluso en la muerte. Esa noche, Patricia escribió todo en un diario que había comenzado meses atrás. Documentó cada paso de la pesadilla burocrática, cada llamada telefónica frustrante, cada resultado negativo. Lo hizo porque necesitaba que alguien supiera, que la historia quedara registrada, porque si el sistema podía perder a su padre, podía perder a cualquiera. Terminó la última entrada con una pregunta que la perseguiría por el resto de su vida. ¿Cuántas familias en México están llorando en las tumbas equivocadas? ¿Cuántos desconocidos están enterrados bajo nombres que no les pertenecen? ¿Cuántas personas han desaparecido no solo en vida, sino también en muerte? El reloj marcaba las 3 de la madrugada cuando finalmente cerró el diario. Afuera, Guadalajara dormía con su millón de secretos, sus 1000 panteones, sus incontables tumbas, y en algún lugar de esa vasta ciudad, o en algún crematorio, o en alguna fosa común, Roberto Solís Mendoza descansaba bajo un nombre que no era el suyo, esperando un reconocimiento que tal vez nunca llegaría. La familia Solís aprendió a vivir con la incertidumbre, con el hueco que dejaba no saber. Aprendieron que el cierre es un lujo que no todos pueden permitirse, y cada domingo, después de misa, visitaban la tumba 247C, llevaban flores al desconocido, y susurraban una oración que era mitad por él, mitad por Roberto, mitad por todos los perdidos en el laberinto burocrático de un país donde incluso los muertos podían desaparecer sin dejar rastro.